Les deseo paz y bendición de parte de Dios, que el Espíritu Santo nos ilumine a ustedes y a mí para transmitir con fidelidad las instrucciones de la palabra de Dios. Es muy importante entender que las Sagradas Escrituras son instrucciones de vida. Son instrucciones de vida, son instrucciones para que nuestra vida dé en el blanco. Instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Por lo tanto, si son instrucciones de Dios para que la vida dé en el blanco, las instrucciones son para ejecutar algo. Si alguien le da instrucciones a un trabajador, es para que ejecute la tarea que se le está encomendando. Le da instrucciones a un deportista, es para que haga el deporte o lo despliegue de determinada manera. Siempre las instrucciones son para ponerlas en práctica, para llevarlas a la práctica, para ponerlas por obra. Así que si nosotros entendemos que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Santa Biblia, son instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco, cada cosa que leemos en las Escrituras, obviamente la debemos poner en práctica para que cumpla para el efecto para el cual fue dada. La lección de hoy en particular es una lección que tiene esa intención, la intención de dar instrucciones y para poner en práctica y para que nuestra vida esté más alineada con lo que Dios enseña, con lo que Dios instruye en su palabra. Así que por eso es que hoy vamos a ver esta lección tan importante, realmente tan trascendente, tan importante, que se llama aprendiendo a tomar decisiones. Aprendiendo a tomar decisiones. Bien. Déjeme ver un cachito, algunos detalles para ya comenzar. Déjeme ver cómo lo seteamos para que no se me pasen sin que yo las pase a mano. Sin que yo las pase a mano. Denme un cachito. Acá está. Bien, porque si no, normalmente los PowerPoint se pasan en forma automática. Y no es la intención de que se pasen automáticamente, sino que deseo pasarlas yo a mano. Ahí está. Bueno, entonces ahí lo vamos a tener. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Aprendiendo a tomar decisiones. Y ya lo tengo como para ir pasándolo yo a mano. Aprendiendo a tomar decisiones. Tema fundamental de la vida. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos tomando decisiones. Yo sé que muchos oran para que Dios le revele qué decisiones tienen que tomar. Es correcto, no estamos en contra de eso. Pero sí debemos entender que permanentemente en nuestra vida estamos tomando diferentes tipos de decisiones. Por ejemplo, ¿voy a continuar hablando? ¿Sí o no? Ahí decidí que no, ahora decido que sí. Es una decisión. ¿Qué palabras voy a decirles? ¿Cómo voy a encarar la clase? ¿Qué voy a enseñar en esta clase? ¿Voy a mover la mano? ¿No voy a mover la mano? ¿Voy a mover la otra mano? ¿No voy a mover la otra mano? ¿Voy a cerrar los ojos? ¿Los voy a abrir? Son decisiones permanentemente, desde que nos despertamos a la mañana hasta que nos volvemos a dormir.
en el día son cientos y miles de decisiones que estamos tomando permanentemente. Entonces, algunas personas dicen, bueno, hasta que Dios no me indique yo no voy a tomar ninguna decisión. Ya tomó una decisión diciendo hasta que Dios no me indique yo no voy a tomar ninguna decisión. Ya está tomando decisiones de decir eso. O sea que el ser humano está tomando decisiones permanentemente, constante y permanentemente estamos tomando decisiones. Lo que vamos a estudiar hoy es cómo tomar decisiones, o sea, vamos a tratar de aprender a tomar decisiones en la vida que estén alineadas con la palabra de Dios y que nos conduzcan a un buen destino, que nos conduzcan a tomar buenas decisiones justamente, a hacerlo correctamente, a hacerlo con sabiduría, a tomar decisiones con sabiduría. Bueno, esa es la intención de esta clase que vamos a estudiar hoy. Primero vamos a definir. Vamos a definir qué es tomar decisiones. Y vamos a decir que la toma de decisiones es un proceso. La toma de decisiones es un proceso. No es un acto instantáneo, es un proceso que pasa por mi mente y se ejecuta. Entonces, la toma de decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre posibles alternativas para resolver diferentes situaciones de la vida. O sea, le estoy dando algunos componentes. Le estoy dando el componente de elección. Se realiza una elección. Y le estoy dando el componente de que las alternativas tienen que ser múltiples. Como mínimo dos. Diferentes alternativas, posibles alternativas, para resolver una situación determinada de la vida. Entonces, la toma de decisiones consiste básicamente en elegir una alternativa entre las alternativas disponibles. La toma de decisiones consiste en elegir una alternativa entre las alternativas que tengo disponibles. Si no hay alternativas, si no hay ninguna alternativa disponible, entonces no existe decisión. Si no hay alternativas disponibles, no hay decisión. O sea, si mi vida va hacia allá y no tengo manera de elegir otra alternativa, entonces no hay alternativas disponibles, no hay decisión. Si no hay alternativas posibles para poder decidir, para poder elegir, para poder pensar y decidir cuál es la alternativa que elijo, entonces debo entender que no hay decisión. Por lo tanto, tomar decisión o tomar una decisión consiste en elegir una opción entre dos o más alternativas posibles. Lo estoy haciendo bien despacio para que les quede perfectamente claro qué es decidir, qué es tomar una decisión. Algunas decisiones son fáciles de tomar. Por ejemplo, cuando tenemos que resolver asuntos que no son tan importantes para nosotros. Los asuntos de poca relevancia, de poca importancia, son fáciles de decidir. Es más, en algunos casos ni nos damos cuenta que estamos decidiendo. Estamos sentados a la mesa almorzando o cenando y tomamos el vaso de agua y bebemos el agua. Ni siquiera pensamos para hacerlo. Sentimos sed y lo hacemos. Ni pensamos, pero ahí hay varias decisiones que se tomaron. Se tomó la decisión de dejar los cubiertos que estábamos usando para comer. Se tomó la decisión de levantar la mano, tomar el vaso, abrir la boca, meter el vaso en la boca. Son todas decisiones. Miren el encadenamiento de decisiones. Tomar el sorbo de agua, tragarlo, el encadenamiento de múltiples decisiones que estamos
haciendo sin ni siquiera darnos cuenta. Entonces, cuando las decisiones son fáciles de tomar, eh, realmente es porque no son cosas relevantes. No son cosas relevantes, son cosas importantes. Esas decisiones las tomamos fáciles. Otras veces nos encontramos con situaciones verdaderamente complicadas o situaciones verdaderamente problemáticas y muchas veces de lo que decidamos puede depender nuestro bienestar, la relación con los amigos, la relación con los hermanos, la relación con la familia, o inclusive de nuestra decisión puede depender el futuro nuestro o el futuro de otras personas. Por ejemplo, si voy a decidir si voy a estudiar o no voy a estudiar. Eso está directamente relacionado con mi futuro. Si voy a decidir si voy a ir a trabajar o no voy a ir a trabajar esta semana. Está relacionado con el futuro mío y el de mi familia, porque con toda seguridad que me echan del trabajo. ¿Ven? Hay decisiones importantísimas que me condicionan el futuro propio y condicionan eventualmente el futuro de otras personas y en la mayoría de los casos el futuro de la propia familia. Entonces, la toma de decisiones es un proceso que se requiere en cualquier actividad, cualquier situación, cualquier problema, en todo momento, cualquier actividad que vaya a hacer requiere de un proceso decisorio y múltiples decisiones. Ahora, una situación para resolver requiere un proceso decisorio, un problema que resolver requiere un proceso decisorio, desde los más simples hasta los más complejos, cuya principal característica es que muchas veces las decisiones pueden tener como consecuencia el éxito o el fracaso. Y ese es el punto que les preocupa a muchos hermanos, el punto que les preocupa es el fracaso. Entonces preguntan, pastor, ¿cómo tengo que hacer para decidir? ¿Cómo tengo que hacer para decidir? ¿Cómo tengo que hacer? Es más, la pregunta es más compleja. ¿Cómo tengo que hacer para decidir de acuerdo con la voluntad de Dios? Porque entienden que si decido conforme a la voluntad de Dios, tengo el éxito asegurado. Tengo el éxito de la decisión que tomé asegurado. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para decidir conforme a la voluntad de Dios para asegurar el éxito y no incurrir en algún tipo de fracaso? La mayoría de las decisiones, vieron que recién hablaba de cuando tomaba el vaso y bebía la bebida correspondiente, el líquido que había en el vaso, y le hablaba de la cantidad de decisiones que tengo que tomar en ese proceso de beber un sorbo de agua, por ejemplo. Porque la mayoría de las decisiones se toman en serie. Es decir, se hace algo y luego eso nos lleva a otra acción que hay que decidir. Entonces eso produce un encadenamiento de hechos en serie. Como les decía recién, en el proceso de beber agua. Tengo que tomar la decisión, levantar la mano, agarrar el vaso, levantarlo, traerlo hacia acá, abrir la boca. Son todas decisiones que voy tomando. Tomar un sorbo, tragarlo, llevar el vaso hacia allá, bajarlo, dejarlo, soltarlo. Miren el encadenamiento de las decisiones en serie que estoy tomando. Ahora, puedo cometer algún error en ese proceso. ¿Cuántas veces en las casas se rompe un vaso? Es algo normal que cada tanto alguien, la esposa o el esposo o ambos,
van a algún lugar y compran media docena más de vasos. ¿Por qué compran media docena más? Porque en el proceso se cometió un error y el vaso se rompió. Se cayó, se rompió. ¿Mm? Entonces, a menudo los errores en la toma de decisiones provienen de confusiones, de confusiones. Eh, yo dejé el vaso, estoy mirando la cámara, estoy hablando y dejé el vaso, pero en lugar de dejarlo, ¿ven? Ustedes están viendo dónde lo estoy dejando, ¿ven? ¿Dónde termina el escritorio acá? ¿Ven? Ahí tienen la tabla donde termina el escritorio. Y miren dónde estoy dejando el vaso, en el aire. Entonces hay una confusión ahí, hay un error que hace que la decisión, en lugar de ser un éxito, sea un fracaso. ¿Mm? Eh, pero hay algo que nosotros debemos tener en cuenta, que muchas veces un error en la toma de decisiones proviene de confundir entre lo que es una necesidad, un deseo o un capricho. Eso lo usamos mucho a este modelo para cuando enseñamos a los matrimonios finanzas familiares, finanzas en el hogar, finanzas en la familia. Y le enseñamos a hacer un presupuesto financiero, a planificar los gastos, y le decimos, hay que tener mucho cuidado en definir cuando un gasto o una compra proviene de una necesidad, un deseo o un capricho. Y muchas veces los errores en la toma de decisiones provienen de no tener clara esa distinción entre necesidad, deseo y capricho. Tres elementos con los que las personas se enfrentan todos los días, cotidianamente, y que es imprescindible aprender a distinguir entre sí. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la toma de decisiones no se puede automatizar o tabular. Digo, bueno, me voy a hacer un programa de computadora para tomar decisiones. Entonces tengo tabuladas, estandarizadas, todas las decisiones desde que me levanto, desde que me despierto hasta que me acuesto, hasta que me duermo, ni siquiera de que me levanto hasta que me acuesto, no, porque ya hay una decisión ahí en levantarse y acostarse, no, desde que me despierto, desde que tomo control de mi vida hasta que me duermo, que pierdo el control de mi vida. Entonces no puedo automatizar y armar una tabla de las decisiones. Son tanta cantidad de decisiones que no puedo estandarizarlas, no las puedo tabular, porque estamos tomando decisiones permanentemente y cada decisión requiere del pensamiento consciente, ya que cada una es diferente de las otras. ¿Por qué? Porque cada experiencia que vivimos es diferente de la otra experiencia, aunque probablemente estemos en situaciones parecidas, pero cada experiencia es diferente, por lo tanto las decisiones son diferentes una de las otras. ¿Vamos bien hasta acá, queridos estudiantes? Espero que sí. La toma de decisiones implica que podemos hacer que las cosas sucedan. Por eso es tan importante, ¿eh? Escuchen esto. ¿Por qué es tan importante la toma de decisiones? Porque la toma de decisiones puede hacer que las cosas sucedan en vez de dejar de que simplemente ocurran por sí mismas. Las cosas van a ocurrir, pero la toma de decisiones me permiten hacer que yo intervenga en que las cosas sucedan y haga que las cosas sucedan de determinada manera en lugar de ser indiferente y permitir que las cosas sucedan como venga, como quiera que sea, por sí solas. Entonces, la toma de decisiones me permite guiar los eventos, guiar los acontecimientos, guiar las acciones hacia un curso planificado. Planifico algo
y conduzco los eventos, conduzco las acciones hacia el curso que planifiqué. Eso es una toma de decisiones coherente de un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios, con criterio, con sabiduría. No dejando que las cosas ocurran por azar. Y muchas veces dejando que las cosas ocurran por azar, por no tomar las decisiones correctas, entonces después termino sintiéndome una víctima de las circunstancias. Y sí, probablemente seas una víctima de las circunstancias. Sos una víctima de las circunstancias que vos no quisiste manejar. Sos una víctima de las circunstancias que tuviste miedo de tomar alguna decisión para manejar, o fuiste apático para manejar esa situación, o fuiste desentendido como para pensar y resolver, manejar esa situación para un beneficio y no para un fracaso. Entonces, no, las circunstancias, la vida me ha tratado mal, las circunstancias me fueron adversas. La pregunta siempre es, queridos estudiantes, ¿las circunstancias te fueron adversas o no? ¿Tuviste la sabiduría de tomar las decisiones correctas para transformar esas circunstancias y alinearlas con el propósito de Dios para que esas circunstancias resulten en un éxito para tu vida? Entonces, es muy importante esto. Vamos a ver un poquito, ya que les hablaba de la conducta apática, de la conducta irracional, de no querer tomar la decisión correspondiente o no asumir la responsabilidad de tomar la decisión. Y ojo, muchas veces no es no asumir la responsabilidad. Muchas veces lo que se quiere evitar es el riesgo. Pónganse esta palabra. Muchas veces lo que se quiere evitar es el riesgo. Riesgo. No me quiero arriesgar a tomar una decisión porque tengo miedo de equivocarme y a fracasar. Y la verdad, eso no es una razón. El fracaso no es una razón, el fracaso no es un motivo. Porque algún día les voy a enseñar, probablemente no en esta materia, pero en alguna charla, lo que implica el fracaso. Y les voy a dar herramientas. Tengo un libro escrito que se llama Herramientas para transformar tus fracasos en victoria. No es el primero que escribí, pero es uno que hace varios años, por lo menos más de 10 años que está impreso ese libro. Se llama Herramientas para transformar tus fracasos en victorias. ¿Cuál es el problema del fracaso? Si Dios me da las herramientas, los elementos, para si cometí un error en la toma de decisiones, ese fracaso transformarlo en victoria. Lo que sí es inadmisible es la inacción. La inacción. Y la otra que es inadmisible es el hombre de doble ánimo. El hombre que no sabe tomar una decisión. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dicen las Escrituras. El hombre de doble ánimo, que es el hombre indeciso. El hombre que no toma, indeciso quiere decir que no toma decisión. No se decide, no sabe tomar una decisión. Y eso sí está cuestionado en las Escrituras. Vamos a ver a continuación, algunas actitudes que se puede tener frente a una decisión. Actitudes frente a una decisión. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Yo voy a ir detallando cada una de las cosas que tiene en la pantalla. En primer lugar, puedo tener una conducta impulsiva. Una conducta impulsiva. ¿Qué es una conducta impulsiva? Tomar decisiones demasiado rápido. Eso es una conducta impulsiva. Me manejo por impulsos. Entonces, tomar una decisión demasiado rápido, sin reflexión, dejándose llevar por los deseos del momento, sin analizar las consecuencias. Es una conducta impulsiva. Pasé por la tienda y vi un pantalón que me gustó y no evalué si me alcanzaba o si estaba dentro del presupuesto familiar, o unas zapatillas. Unas zapatillas
son caras las zapatillas, ¿vieron? Entonces veo una zapatilla, y esa es la que soñé toda mi vida. Me la compro y después no llego con el presupuesto familiar y los chicos no tienen para comer hasta el fin de la quincena o hasta el fin del mes o hasta el fin de la semana, porque tuve una actitud impulsiva, o como aquellos hombres que vienen, querida, ¿sabes lo que te traje de regalo? ¿Qué me trajiste? Te traje un televisor de 65 pulgadas de regalo. En realidad no se lo trajo a la esposa, se lo trajo para él. ¿Y por qué tuviste que hacer eso? Por una conducta impulsiva. Pero no te preocupes, el dinero va a alcanzar hasta fin de mes. Porque lo pagué en 60 cuotas, 5 años, 60 cuotas. Entonces, dentro de 4 años y medio, ya el televisor no sirve para nada porque la tecnología evolucionó y lo tenés que tirar, o se rompió, o se gastó, y vos todavía estás pagando la cuota del televisor. ¿Se entiende? Conducta impulsiva, irreflexiva, sin reflexión, imprudente, diría yo. Se deja llevar por los deseos del momento. Es una manera de tomar decisiones, con una conducta impulsiva. La otra manera de tomar decisiones es con una conducta dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de las opiniones de los otros. Dependiente de las opiniones de los demás. Y buscar principalmente la aprobación o la valoración de los demás. Podría hablar mucho de esto, pero muchas personas tienen una conducta dependiente. No lo quería decir, pero lo voy a decir, inclusive dependiente del pastor. Dependiente del pastor. No quiere tomar la decisión, se acostumbró a no decidir. Se acostumbró a no decidir. Muchas veces, personas que vienen, que cuando yo era pastor de las diferentes congregaciones, en los diferentes lugares y países donde he sido pastor, siempre he tenido casos de personas que venían, probablemente, no pasa con la gente que viene del mundo y se convierte al Evangelio, pasa con las personas que vienen probablemente de la religión cristiana, de otras iglesias, y vienen acostumbradas a no tomar decisiones, a consultar todo con el pastor. Pastor, ¿qué hago con esto? Pastor, ¿viajo de vacaciones o no viajo de vacaciones? Pastor, ¿le pongo nafta al auto o no le pongo nafta al auto? Pastor, ¿como o no como? Pero cosas así de ridículas y de elementales son las que muchas personas me fueron consultando. Eso, ¿cómo se llama? Conducta dependiente, es este punto que estamos tratando. Depender de las opiniones de los otros, buscar la aprobación, la valoración de los demás, tener miedo de quedar mal, tener miedo de ser diferente. Y la verdad que no es una buena forma. Yo recuerdo en todos los casos, siempre cuando han venido a preguntarme cosas muy básicas, muy fáciles de resolver, pero que querían mi aprobación pastoral, yo les he dicho, no te voy a dar una respuesta, porque la persona madura tomando decisiones. Tomemos un niño, tomemos un adolescente, tomemos un joven, tomemos un adulto, la persona madura tomando decisiones. Y usted dice, pero si se equivoca, sí. La persona madura tomando decisiones y equivocándose y aprendiendo a superar los errores, capitalizando los errores, convirtiendo los errores en un aprendizaje para la próxima vez, mediante ese aprendizaje, tomar decisiones correctas. Si no hay un aprendizaje, ¿cómo la próxima vez va a tomar una decisión correcta? Entonces, los errores son un excelente mecanismo de aprendizaje y para no volver a cometer las mismas equivocaciones y madurar, eso es madurar, aprender a tomar las decisiones correctas. Entonces, debemos desarrollar un carácter sabio,
que aprenda aún de los errores, que aprenda aún de los fracasos. Pero el carácter nuestro no puede ser de doble ánimo. Tiene que ser un carácter formado, maduro. Miren, los apóstoles no tenían ningún tipo de miedo, de temor. No dependían no tenían una conducta dependiente de la opinión de los demás. Siempre dependiente de pero ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que dirán? ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán si yo hago esto? Gálatas 1:10, el apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí tiene una conducta que toma decisiones seguro de agradar a Dios y sin importarle la opinión de los hombres, sino solamente alinear su corazón con el corazón de Dios. Hay otra manera de tomar decisiones, se llama conducta autónoma. Conducta autónoma se dice que la persona es autónoma para tomar decisiones cuando no se deja influenciar por la moda, no se deja influenciar por la presión social, no se deja influenciar por la presión ejercida por los medios masivos de comunicación, los medios de comunicación masiva. Entonces tiene una conducta autónoma. Si está de moda ponerse un aro en la nariz, no se lo pone. Si está de moda como ahora tatuarse todo el cuerpo, no se tatúa porque la palabra de Dios prohíbe hacer marcas en la piel, tatuarse. Lo prohíbe. Entonces, no me importa que todos mis amigos se hagan tatuaje, aunque sea el nombre del perro en la mano. Yo no lo hago porque tengo una conducta autónoma, no estoy condicionado por lo que está de moda o por lo que hacen los demás. Hay otro tipo de conducta para tomar decisiones que se llama conducta racional. Conducta racional. ¿Qué es una conducta racional? Racional viene de razonamiento, de razón, de razonamiento. Conducta racional. ¿Qué es una conducta racional? Reflexionar antes de decidir. Pensar, usar la cabeza antes de decidir. A veces cuesta mucho en la iglesia enseñarle esto a la gente, pero tenemos que enseñarle esto a la gente. Ustedes están en tercer año, están por terminar la facultad bíblica. Bueno, es necesario que ustedes aprendan esto. Es necesario enseñarle a las personas a reflexionar, a usar la cabeza, a usar el raciocinio, a usar la cabeza que Dios nos dio, la capacidad mental que Dios nos dio, a reflexionar antes de decidir, a buscar información para estar bien informado de qué consecuencias puede producir cada alternativa. Estoy bien informado, busco información, analizo las diferentes alternativas y valoro las posibles consecuencias de cada decisión. Miren qué interesante, usar la cabeza, lo que es usar la cabeza, lo que es razonar. Tengo esta alternativa y esta alternativa, 3. Bueno, voy a buscar información. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica esto? Y qué voy a implicar. La mayor información posible de la implicancia de cada una. Analizo las alternativas y valoro. Si tomo esta decisión, las consecuencias pueden llegar a ser estas. Si tomo esta decisión, las consecuencias pueden llegar a ser estas. Si tomo esta decisión, las consecuencias estas. ¿Ven? Reflexiono, busco la mayor cantidad de información para decidir bien, analizo las alternativas, valoro las consecuencias probables de cada una de las alternativas sobre las que tengo que decidir y después racionalmente tomo la decisión más conveniente. Eso se llama conducta racional, se las recomiendo. Y después hay otra que se llama conducta espiritual. Conducta espiritual es poner a Dios en primer lugar. Poner a Dios en primer lugar. Dice Proverbios, el libro de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová
y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahí hay claves importantes, apartarse del mal para tomar una decisión. Ya vamos a estudiar esto un poquito más adelante. Otro consejo de Salmos, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. O sea, conducta espiritual, poner siempre en nuestra vida, en nuestras decisiones, en todo a Dios en primer lugar. Otra de 2 Samuel. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Otra de Proverbios. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Muy importante esta conducta espiritual. Entonces, hemos visto los 5 tipos de conducta o de actitudes que puedo adoptar frente a una decisión. Espero que haya quedado claro para cada uno esta clasificación que hemos hecho. Vamos a agregar algo interesante. 10 pasos para tomar malas decisiones. 10 pasos para tomar malas decisiones. ¿Quiere tomar malas decisiones? Hay muchachos que están mirando la clase. ¿Quieren tomar malas decisiones? Bueno, acá tienen 10 pasos para tomar malas decisiones. En primer lugar, el primer paso es tomar la decisión fuera de tiempo. Tomar la decisión fuera de tiempo. Tomarla demasiado tarde o demasiado pronto. Es como que alguien se está ahogando y le tiras el salvavidas cuando ya se ahogó. Es demasiado tarde. O alguien, vos ves que tiene algún tema, algún problema, y vas, te metes en su vida y lo querés aconsejar. Y te va a decir, ¿quién te pidió consejo? Eso es intromisión. Entonces, le estoy dando como ejemplos. No se me ocurre, tomar decisión fuera de tiempo, o tarde o pronto. Usted ya sabe, este es el primer paso para tomar una mala decisión, tomarla fuera de tiempo. Segundo paso para tomar una mala decisión es no tener en cuenta las consecuencias derivadas de la decisión y que puedan crear problemas. No evalué, vieron que recién di de las 3 alternativas, no evalué correctamente las probables consecuencias. Entonces no tengo en cuenta las consecuencias. Querida, traje el televisor de 65 pulgadas. ¿Evaluaste las consecuencias de que te estás metiendo en una semejante cuota todos los meses? ¿Qué pasa si mañana te quedaste sin trabajo y tenés la cuota del televisor, la cuota del auto, la cuota de la casa, la cuota del perro porque querías uno de marca, de raza, entonces lo compraste con pedigrí y estás pagando la cuota y la cuota del club y la cuota de la afeitadora, lo que quieras? ¿Tuviste en cuenta las consecuencias derivadas de la decisión? Bueno, no tener en cuenta las consecuencias derivadas de las decisiones y los problemas que se puedan crear es el segundo paso para tomar una mala decisión. Otro paso para tomar malas decisiones es saltarse uno o más pasos en el proceso decisorio. Yo le voy a enseñar el proceso decisorio en esta clase. Espero terminar, si no terminamos la clase que viene, pero le voy a enseñar todos los pasos del proceso decisorio. Primero, segundo, tercero, cuarto, 10 pasos le voy a enseñar, 11, 12. Le voy a enseñar los pasos para aprender a tomar correctamente decisiones. Saltearse uno o más pasos de ese proceso decisorio te pone en el riesgo de tomar una mala decisión. Cuarto, no hacer una evaluación posterior de los resultados de la decisión. La decisión que tome
va a producir un resultado. Y yo tengo que evaluar qué resultado produjo la decisión que tomé para lograr un aprendizaje, para producir un aprendizaje de la decisión que tomé. Dice, no, pero si salió todo bien. Salió todo bien después que tomaste la decisión, revisala. Revisá la decisión que tomaste y el resultado bueno, gracias a Dios, que se produjo, y revisarlo y estudiarlo y meditarlo, si es posible de rodillas, para dar gracias a Dios porque todo salió bien. Entonces te arrodillas ahí y decís, Señor, te voy a agradecer porque esta decisión dio un buen resultado. A ver, la voy a estudiar. Gracias, Señor, por el buen resultado. Hay que hacer una evaluación posterior del resultado de cada decisión. Quinto, no establecer reglas claras de acción. Cuando tomo una decisión, tengo que establecer exactamente qué acciones voy a tomar para ejecutar, para cumplir esa decisión. Si no establezco claramente las acciones, bien precisamente qué es lo que voy a hacer, voy al fracaso. Sexto, tomar una decisión porque se acabó el tiempo. Es lo peor que se puede hacer. Tenías tiempo de tomar la decisión, de evaluar, de juntar información, de pensar, de orar, inclusive de consultar primero con tu esposa, y todavía te quedaban dudas, sí, consultarlo con el pastor también, con alguno de los pastores de la congregación, consultarlo, no hay drama. Tenías tiempo. La abundancia del consejo está la sabiduría, así que consultarlo. Si tenés dudas, consultarlo con los pastores también, estás correcto. Pero la decisión la vas a tomar vos, no los pastores. Entonces, no dejes la decisión para último momento, más si es algo importante, algo grave o resolver un problema. Tomar una decisión porque se acabó el tiempo te lleva seguramente al fracaso. Séptimo, inacción al deber de tomar las decisiones. La apatía que le decía antes. Tengo la obligación de tomar decisiones, pero no las tomo. Entonces, soy víctima de las circunstancias. Después me victimizo. De hecho, la culpa al diablo, quién sabe a quién. Octavo, inseguridad, indefinición, falta de claridad y falta de confianza a la hora de tomar una decisión. No puedo tomar una decisión sin confianza. No puedo tomar una decisión sin confianza. Dudando. Ya les voy a dar textos para esto, lo vamos a estudiar en esta clase. Pero dudando no puedo tomar una decisión. Tengo que tomar una decisión con convicción. 9. Pero el exceso de confianza muchas veces me lleva a omitir pasos o no valorar las consecuencias. Omitir pasos en el proceso decisorio o no, esto va a salir bien. Entonces no valoro las consecuencias de cada decisión. No va a salir bien porque yo confío en Dios. No. Eso es una fe fantasiosa, una fe mística fantasiosa. Tengo que valorar las consecuencias. O el miedo. El miedo paraliza, el miedo inmoviliza. El miedo es el peor consejero para tomar una decisión. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, vamos a ver las pruebas que debe pasar una buena decisión. ¿Cuáles son las pruebas que debe pasar una buena decisión? Vamos a dejar la pantalla chiquita, así como está, para que usted pueda leer a medida que yo le voy explicando. Vamos a ver, 12, 13 pruebas que tiene que pasar una buena decisión. ¿Quiere tomar una buena decisión? Tiene que pasar todas estas pruebas. Por eso es importante que las veamos con detalle, con detenimiento. Las pruebas que debe pasar una buena decisión. La primera prueba y la más importante es la prueba de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. La prueba de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. La primera. Si no pasa la prueba de la voluntad de Dios expresada en la Biblia, no tomes esa decisión. No tomes esa decisión. La primera prueba que debe pasar una decisión, la primera, claramente te lo digo, la primera prueba que debe pasar una decisión de un hijo de Dios es
la prueba de la voluntad de Dios expresada en su palabra. La primera. Si no pasa esa prueba, no paso a la segunda. Les voy a dar 11, 12, 13 pruebas ahora a continuación. Pero si no pasa la primera, no voy ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la décima, ni a la onceava. No voy a ninguna. La primera prueba que tiene que pasar toda buena decisión es la prueba de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Entonces, la Biblia expresa ¿qué cosa? Lo hemos estudiado probablemente en otra materia. La Biblia expresa la voluntad moral de Dios. Lo hemos estudiado en alguna materia anterior. La Biblia expresa la voluntad moral de Dios. Todos quieren tomar decisiones acorde a la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Pues yo quiero tomar las decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios. Bien, muy buena inquietud. Muy buena inquietud. Entonces, porque debo pasar por esa prueba es la primera. Porque la Biblia expresa la voluntad moral de Dios, a la que debe ajustarse todo ser humano para disfrutar de una vida plena. A las instrucciones de Dios, a la voluntad moral de Dios, lo que llamamos teológicamente la voluntad moral, que son las instrucciones de Dios para que la vida dé en el blanco. A esas instrucciones debe ajustarse todo ser humano para disfrutar de una vida plena, para que su vida dé el blanco. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la luz que me va a permitir tomar una correcta decisión. También en 2 Timoteo leemos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, la Escritura. Primera Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, entendemos que la prueba de la voluntad de Dios expresada en la Biblia es la primera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le voy a dar elementos prácticos para que usted tenga los elementos. A ver, ¿qué hago ahora? Bien, lo primero que vamos a hacer es buscar si la Biblia dice algo respecto al asunto a que se refiere la decisión que debemos tomar. Buscar si la Biblia dice algo respecto del asunto de la decisión que debemos tomar. Bueno, tengo que tomar una decisión. A ver, ¿la Biblia dice algo con relación a este tema? ¿A este tipo de decisiones? ¿A este tipo de circunstancia? ¿Dice algo la Biblia? Si decidir de una manera está mal o decidir de otra manera está bien, a ver. O si debo decidir en esta dirección, debo decidir en esta dirección, debo decidir en aquella dirección, o si alguna dirección está mal, o si alguna dirección está bien. Todo eso lo puede decir la Biblia. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar en la Biblia. Y puede ser que la Biblia lo diga en forma directa y específica, diga esto está bien, esto está mal, en forma directa y específica, o en forma indirecta, a través de principios básicos que nos sirven de guía para tomar una buena decisión. Puede decir directamente, esto está bien, listo, ya sé que ahí va. O esto está mal, ya sé que eso no lo tengo que hacer. Pero puede ser que lo diga en forma indirecta, estableciendo ciertos principios espirituales y morales que me ayudan a decir qué está bien y qué está mal. Algunas decisiones son fáciles de tomar a la luz de la Biblia, son fáciles de determinar. Los apóstoles sabían perfectamente que era preciso seguir predicando acerca de Jesús resucitado. Eso lo sabían. Él había dado la gran comisión. Entonces ahí no había dudas. Es fácil de tomar esa decisión. ¿Qué tengo que hacer? Predicar el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Entonces, ¿cuál decisión hay ahí? Es fácil. Voy y predico el Evangelio. Por eso cuando se les ordenó, por ahí en Hechos capítulo 2, se les ordenó que dejaran de dar testimonio, inmediatamente les informaron al Sanedrín, a los 70 sabios más uno, de su determinación de obedecer a Dios más bien que a los hombres. En Hechos 5:28, en Hechos 5 era, no 2, 5. Diciendo, el Sanedrín, los 70 gobernantes de Israel más uno, el sumo sacerdote, 71. Les dijeron a los apóstoles, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una decisión fácil. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No había duda en cuanto a qué decisión tomar en esas circunstancias. Otras decisiones tal vez exijan mayor reflexión, debido a que las Escrituras no hacen ninguna declaración directa relacionada con ese tema. ¿Puede ser? Pero incluso en esos casos, donde no hay una declaración directa relacionada con el tema, en esos casos incluidos, los principios bíblicos suelen indicar cuál es la más conveniente. No hay una indicación específica, una orden directa, pero los principios bíblicos te pueden dar un indicio de qué es lo más conveniente. Por ejemplo, aunque hoy disponemos de muchas formas de entretenimiento que no existían en los tiempos de Jesús, en la Biblia encontramos claras afirmaciones respecto a lo que complace o lo que desagrada a Dios. Encontramos clarito qué complace a Dios, qué desagrada a Dios. Entonces, todo cristiano que participa en actividades recreativas que promueven la violencia, o que promueven la inmoralidad, o que promueven la rebeldía, habrá tomado una mala decisión en relación con lo que establece la Escritura. ¿Se entiende? Salmo 97. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son. Y queda claro lo que aborrece Dios, queda claro. Cualquier entretenimiento, cualquier juego de consola, de televisor, de teléfono celular, de lo que vos quieras, que contradiga lo que Dios aborrece, que esté alineado con lo que Dios aborrece, está mal. No te está diciendo específicamente, no uses el juego de la consola, porque no había consola hace 2000 años. No había. Entonces te está dando indicios de lo que Dios aborrece y de lo que está mal para Dios. ¿Qué son? ¿Qué cosa? Adulterio. ¿Qué te vas a poner? ¿A divertir viendo una película en la televisión sobre adulterio? ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la decisión? Pero la Biblia no dice nada. ¿Cómo no dice nada? Es una mala decisión ver películas de adulterio, de fornicación, pornografía. Es una mala decisión. ¿Por qué? Porque Gálatas lo dice en su capítulo 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, estás con los joysticks. ¿A cuánto mataste? ¿A 35? Sí.
¿A cuánto mataste ahora? 48. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes bien lo que Dios aborrece? ¿Te das cuenta que en la época de Jesús no había joystick? Ahora hay. Pero la palabra te está dando indicios de que es agradable a Dios y que no es agradable a Dios. Entonces, son malas decisiones ir en contra de lo que agrada a Dios e ir a favor de lo que desagrada a Dios. Una pésima decisión. Pésima decisión. Sigamos. Punto. A ver. B. Estamos hablando de la escritura todavía. B. Si la escritura prohíbe la acción en cuestión, la decisión es fácil. No lo hacemos. Eso es fácil, ¿ven? Si la escritura lo prohíbe, está fácil eso. No lo hacemos. A ver, para que les quede claro esto. Lo que especialmente debes buscar es una de dos cosas. Lo que especialmente debes buscar en la Biblia es una de estas dos cosas. Si hay una orden clara de que hay que hacer algo, ya sabéis, ahí está la decisión. O una orden clara de que no hay que hacer algo. Ya está la decisión tomada. Si la Biblia dice hay que hacer esto, hay que hacer eso, no hay decisión. Si la Biblia dice no hay que hacer esto, ya sabéis, no hay decisión, no hay que hacer eso. Ahora, si la Biblia habla directamente sobre la cuestión, hay que obedecer de inmediato. Cuando Dios habla, debemos escuchar y obedecer. A ver, en el siguiente pasaje, presten atención a esto, en el siguiente pasaje va a encontrar una prohibición y una orden, ya que estamos hablando de prohibición y orden. Bueno, le busqué un pasaje donde hay una prohibición y una orden. A ver, en Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Dónde están las órdenes específicas? ¿Y dónde está la prohibición? En este pasaje. Miren, las órdenes son dos. Una, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esa es la orden, que después se repite. Dice, sino exhortándonos, eso es estimulándonos al amor y a las buenas obras. Y la otra es la prohibición. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ven? Ahí tienen, no hay duda con eso. ¿Te vas a dejar de congregar? No. Ahora, ¿te vas a congregar para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, ahí tienen un modelo de lo que estamos estudiando. En C, si te quedan dudas acerca de lo que dice la Biblia respecto del tema que te toca decidir, si quedan dudas, o piensas que podrías decidir algo que tú desconoces, que después desconoces, porque no necesariamente conocemos toda la Biblia. Estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, por las dudas, chequeo con alguien que sabe más que yo antes de tomar la decisión. Entonces, puedo pedir a otros, con un mayor conocimiento de la Biblia, que me ayuden en la búsqueda de la guía en la palabra de Dios. Que me ayuden en la búsqueda de la guía en la palabra de Dios, no que decidan por mí. Puedo ir a los pastores y decir, pastores, yo tengo este tema, indagué en las escrituras, busqué los elementos, estoy con todo, pero todavía me quedé la decisión es tan importante que quisiera saber si hay algo más en la escritura que yo no vi, que yo desconozco. Por favor, ¿me pueden orientar? Perfecto. No que tomen la decisión por mí, sino que me orienten en relación con la toma de esa decisión. Entonces, nos queda lo último, una D. Vamos a ponerle una D acá, a ver. Una D. Una D dice, si la Biblia no dice nada al respecto, interesante esto, y no se viola ningún principio bíblico, no dice nada la Biblia, y no se viola ningún principio bíblico,
entonces tengo la libertad absoluta de usar mi libre albedrío. Tengo la libertad de decidir y no tengo que temer de ninguna manera que podría estar en contra de la voluntad de Dios o en pecado contra Él. Porque la Biblia no dice nada. Entonces no tengo por qué tener miedo de estar en contra de la voluntad de Dios o cometiendo algún pecado. La Biblia no dice nada. Entonces voy a usar, ¿qué cosa? Mi libre albedrío. Romanos dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Si la Biblia no dice nada que me lo prohíba, tengo la libertad de decidir. Lo cual no quiere decir que no me pueda equivocar. Me puedo equivocar, haré el aprendizaje del error y no volveré a cometer esa equivocación, pero estoy seguro de que no estoy cometiendo ningún pecado, ninguna desobediencia contra Dios. Es una decisión que voy a tomar con mi libre albedrío. Entonces, cuando la Biblia no indica nada negativo al respecto, entonces se trata de una elección entre dos cosas buenas. Si la Biblia no dice eso es malo, entonces presumo que son dos o tres cosas buenas y voy a decidir la que más me gusta. Entre una cosa buena, a lo mejor hay una cosa buena y una mejor. Voy a tratar de elegir la mejor. Pero ya no es una elección entre el bien y el mal. No es una elección entre el bien y el mal. Entre lo correcto y lo incorrecto. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, principalmente la voluntad moral de Dios, que está descrita claramente en la Biblia, para conocer la voluntad moral de Dios, dijimos la voluntad moral de Dios es la instrucción de Dios contenida en la Biblia. Ahora, para conocer esa voluntad moral de Dios y no ir en contra de su voluntad moral, ¿qué tengo que hacer? Tengo que adquirir un conocimiento profundo de la Biblia. Un conocimiento profundo. Por eso la Escritura dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Oraban para que estos hermanos sean ¿qué dijimos? Sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hablando para que los colosenses tengan esta característica. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A los filipenses le dice algo parecido, le dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ciencia y todo conocimiento. Para que aprobéis lo mejor. Para que aprendáis a tomar decisiones correctas. Para que aprobéis lo mejor. A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, de modo que una conducta temerosa de Dios, llena de sabiduría, llena de prudencia, llegue a suceder de forma instintiva y natural en nosotros. De la misma manera que es conducir un auto. Usted cuando conduce el auto no está pensando en nada. No está pensando en nada, menos si tiene caja automática. No está pensando en nada. Pero si tuviera caja manual, tampoco piensa en nada. Es automático, como uno tiene el oído familiarizado con el motor, con el régimen de revoluciones. Anda a saber con qué, porque la verdad uno no piensa en nada y hace los cambios y maneja. ¿Cómo es que puede hacer eso de una forma tan automática? O al escribir en un teclado a máquina, en un teclado de la computadora. Está mirando para arriba y está escribiendo, está cerrando los ojos orando y está está escribiendo la oración. ¿Cómo hace para escribir la oración con los ojos cerrados? Está pensando que acá está la A, la S, la D, la F, la Ñ, la L, la K, la J. No está pensando nada, está escribiendo. Está escribiendo en forma automática. Porque todo eso fue aprendido previamente. De la misma manera funciona cuando hemos incorporado en nosotros el pensamiento de Dios expresado en la Biblia. Cuando la Biblia, el pensamiento de Dios expresado en la palabra,
lo metiste tanto, tanto a través de tu cabeza y bajó a tu corazón y después se internalizó en tu espíritu, se metió en tu esencia, en tu mismo ser, en tu misma personalidad. Miren lo que digo, la Biblia se convirtió en tu personalidad. El pensamiento de Dios se convirtió en tu pensamiento. Entonces las decisiones se hacen mucho más fáciles. Por eso estamos hablando de conocer la Biblia, meternos la Biblia para adentro, en la mente, meter la Biblia para adentro, en el corazón, en el corazón. ¿Cómo andamos de tiempo? 1:05, perfecto. Estamos en tiempo para hacer un recreo y seguir después con las pruebas que debe pasar una buena decisión. Punto 2, 3, 4, 5, tenemos bastante entonces para ir para adelante. Entonces vamos a hacer un pequeño recreito, 5 minutos de receso. Continuamos entonces con los puntos que siguen, con los del 2 en adelante. Veamos entonces. La prueba, dijimos hace un rato, la de las Escrituras. Ahora vamos a la prueba de la sabiduría. La prueba de la sabiduría. Es necesario entonces combinar la sabiduría con la voluntad moral de Dios para tomar buenas decisiones. Hasta ahora que dimos la prueba 1, la prueba 1 es la voluntad de Dios. Y acá estamos diciendo que la voluntad moral de Dios, o sea, las Escrituras, lo que hemos estudiado antes del receso, tiene que estar combinado con sabiduría, con nuestra sabiduría. Entonces, vamos a ver un poquito esto. Vamos a buscar en la Biblia. Siempre vamos a buscar la referencia bíblica, porque evidentemente estamos estudiando las Escrituras. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 2, y ahí dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. El apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, anima a aquellos faltos de sabiduría que la pidan. Anima a los faltos de sabiduría que la pidan. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Se requiere entonces utilizar la mente llena del Espíritu Santo para pensar en las situaciones y decidir sobre el mejor curso de acción. Recuerden que no están decidiendo entre el bien y el mal, porque ya eso lo descartamos. Si pasamos el punto 1 que explicamos antes del receso, del recreo, si pasamos ese, ya no estamos entre el bien y el mal, porque ahí ya eliminamos esa posibilidad. Ahora lo que estamos eligiendo entre cuál es la mejor alternativa de varias, ya sea la mejor de dos o la mejor de más. Estamos tratando de discernir cuál es la mejor alternativa. Entonces estamos entre algo bueno y algo mejor. Lo malo ya quedó descartado por el punto anterior. Entonces Romanos 12:2 dice, no os conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tendríamos que
eh, no tendríamos que crecer en sabiduría, no sería necesario que crezcamos en sabiduría si Dios nos dijera todo el tiempo lo que tendríamos que hacer. ¿Para qué nos pide que crezcamos en sabiduría si podemos funcionar como autómatas, Él indicándonos lo que tenemos que hacer en cada momento? Que es lo que pretenden muchos creyentes, ¿eh? Eso pretenden muchos cristianos, que Dios le esté diciendo todo el tiempo lo que deben hacer. Pero la Biblia no dice que Dios nos va a manejar como a títeres, no lo dice, sino que nos va a dar sabiduría en forma abundante y sin reproche. ¿Y cuál la dará? Abundantemente y sin reproche. ¿Qué cosa? La sabiduría. Pedí sabiduría para poder decidir entre qué es bueno y qué es mejor, o sea, otra alternativa mejor, buscarla y decidirla. Si entendemos el carácter de Dios, si entendemos su carácter y caminamos cerca de Él, aprendiendo a pensar con la mente de Cristo, creceremos en nuestra capacidad de tomar decisiones sabias. ¿Qué es lo que necesitamos? Madurar, aprender en capacidad de tomar decisiones sabias. No obstante, aunque uno llegue a tomar una decisión equivocada, eso no significa que me aparte de Dios o que Dios se apartó de mí. Cuando vemos que un hermano se equivocó, dice, ¿ves? Está desalineado con Dios. Se apartó de Dios, Dios lo abandonó, se apartó de él. La verdad, a veces tenemos muy fácil el juicio, pero esto es la vida, esto es la vida. Esto es la vida donde se madura tomando decisiones. Es más, les voy a decir, esto es la vida donde se madura equivocándonos. No digo pecando, eso ya lo descartamos en el punto 1. No estoy hablando de pecar, estoy hablando de que a veces uno no toma la mejor decisión. Entre dos cosas buenas, uno no toma la mejor decisión y a veces, aún tomando la mejor decisión, falla. Falla. ¿Por qué falla? Porque a lo mejor no teníamos toda la información, no consideramos todas las variables. Falla. Es el proceso de maduración de un ser humano, de crecer en sabiduría. Aprender de los errores te hace crecer en sabiduría. Si no estás desobedeciendo la voluntad revelada de Dios, si no estás directamente desobedeciendo la Biblia, entonces no estás en contra de la voluntad de Dios. Dios te ha dado libre albedrío para elegir lo que querés hacer y aunque te equivoques, aún estás bajo su gracia. Dios también pone a nuestro alcance, siempre pone Dios a nuestro alcance hermanos maduros en la congregación. Estoy hablando de líderes, estoy hablando de ancianos, estoy hablando de pastores, hermanos maduros en la congregación, con los que podemos conversar acerca de nuestras decisiones cuando tenemos dudas. Ahora bien, al consultar con otras personas, no deberíamos imitar a aquellos que van preguntando a uno y después a otro y después a otro, hasta que encuentran a aquel que les dice lo que ellos quieren oír y entonces siguen el consejo de aquel que les dijo lo que él quería oír. Entonces se equivocan, tienen a quien echarle la culpa. No estoy hablando de eso, porque en las congregaciones tenemos muchos de esos. Le preguntan a uno, le preguntan a un pastor, le preguntan al otro pastor, le preguntan al otro pastor, le preguntan a un hermano, y al final siguió el consejo. ¿Qué consejo siguió? Aquel que más le gustaba, el que más se acercaba a lo que él quería escuchar. Estaba inseguro porque le parecía que iba a cometer un error. Pero le gustaba, ese le gustaba. A ver, entre comprar el auto usado, comprar el 0 kilómetro y hasta el modelo de hace 5 años, llegamos. El 0 kilómetro no es el doble lo que vale. Pero qué lindo el 0 kilómetro, qué lindo, lindo. Las luces son diferentes, ahora son de LEDs. La otra no tenía luz de LED. Pero está lindo, está bueno, está en buen estado. El mecánico lo revisó, está perfecto el auto para salir a andar. Tiene 5 años, paga menos patente, menos seguro. Pero este tiene las luces de LED, ¿viste? Tiene ahí y es 0 kilómetros, tiene olor. ¡Ay, qué olor a cuero! O a cuerina, o a auto nuevo. Hay desodorantes con olor a auto nuevo que le meten en el lavadero, entonces va a buscar el auto y dice, me lo dejaron como nuevo. ¿Viste? Entonces tiene olor a nuevo. Entonces vas a un pastor y el pastor te dice, mira, a mí me parece que con tus ingresos, con la carga de familia que tenés, con las necesidades de tu familia,
comprará el de 5 años y lo mismo, te va a dar la misma prestación. Va al otro pastor y el otro pastor le dice, y para mí lo que tienes que hacer es comprar ese de 5 años porque sobre la base de tus variables para tomar una decisión, las dos cosas son buenas, pero para tus circunstancias la mejor decisión es esta. Y va otro y le dice lo mismo, y va otro anciano y el anciano le dice, ¿qué es lo que te gusta más vos? Y a mí me encanta el 0 kilómetro rojo, rojo infierno. Hay un color de una marca que es rojo inferno. Rojo infierno me gusta. Después vas a pasar el infierno cuando te lo compres. Dice, eso es exactamente el que me gustaba a mí, el rojo infierno. Me compro el rojo infierno, 0 kilómetros, no importa. Entonces, ¿cuántos hay que andan de anciano en anciano, de pastor en pastor, preguntando hasta que alguien le dice lo que quiere oír, entonces siguen ese consejo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al buscar consejo, debemos recurrir a quienes tienen experiencia de vida, a quien tiene mayor experiencia, a quien tiene frutos de esa experiencia, conocimiento profundo de las Escrituras y respeto hacia los principios que están enseñados en la Biblia. Conocimiento y respeto por esos principios. Proverbios capítulo 1. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El sabio oye y aumenta el saber. Proverbio 13. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. En algunos casos, dos decisiones diferentes pueden ser acertadas las dos. No estoy hablando de lo contrario. Muchas veces mejor dicho, ahora me estoy refiriendo a esto, muchas veces dos decisiones que son diferentes, difieren la una de la otra, pero pueden ser acertadas las dos decisiones. Pero es probable que una sea mejor que la otra. Entonces tengo dos decisiones diferentes, las dos son acertadas, las dos me llevan a buen camino, a buen puerto, a buen resultado. Entonces, ¿qué voy a pensar? Si tomo una o la otra porque esta es mala o esta... No. La decisión es, una seguramente es mejor que la otra. Y me voy a romper la cabeza y voy a pedir consejo y voy a buscar y voy a orar y voy a usar sabiduría para tomar la mejor de las dos buenas. La mejor de las dos buenas. Es muy interesante que tengamos en cuenta esto. La otra prueba que tenemos acá es la prueba de la paz. La prueba de la paz. En las decisiones no específicamente dadas por mandamientos, en aquellas decisiones que no tienen mandamientos bíblicos, no tienen principios bíblicos, no tienen ejemplos bíblicos. Busqué de Génesis hasta Apocalipsis, no encontré para esta decisión, para este tema, no encontré ningún mandamiento, no encontré ningún principio bíblico, no encontré ningún ejemplo bíblico que me oriente. Entonces hay un árbitro que ustedes tienen que tener siempre en cuenta. Hay un árbitro ahí que se llama la paz interior. Es una guía que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros que te ayuda a tomar decisiones. Es una guía para tomar decisiones. Se llama paz interior. La guía de la paz interior. Es muy importante no olvidar este árbitro. Entonces, cuando tomás una decisión y no tenés paz en tu espíritu, no la tomes. Cuando tomás una decisión, vas a tomar una decisión y no tenés paz en tu espíritu, no la tomes. Continúa buscando en oración al Señor. Continúa repitiendo las etapas del proceso decisorio. La búsqueda de información, todo lo que les voy a enseñar después. Repetí nuevamente la etapa, repetirla 2 veces a todas las etapas necesarias para el proceso decisorio. No tomes una decisión final hasta que tengas la paz de Dios que confirme tu opción. No tomes, lo repito, una decisión final hasta que tengas la paz de Dios que confirme tu opción. No es que Dios no se esté comunicando. No es que Dios no esté dirigiendo.
es que una de sus principales formas de comunicarse contigo, de dirigir tu decisión, es mediante la paz. La guía de Dios siempre produce paz. Isaías lo dice Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz, con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dios nos dice que nos va a traer con paz. Paz es un indicador que pone el Espíritu Santo en nosotros para evitarnos tomar malas decisiones. Entro en la oración con muchas preguntas y salgo con paz. La sabiduría es algo bueno. La sabiduría es más preciado que todo lo que deseamos. La sabiduría trae bendición. Pero si el camino es correcto, habrá paz. Paz. Proverbios 3. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Correcto, es preciada. Bienaventurado, muy feliz el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosas, y todas sus veredas paz. Versículo 17, sus caminos, el camino de la sabiduría y de la inteligencia, dice, sus caminos son deleitosos, pero todas sus veredas son paz. El hombre sabio no va a tomar una decisión hasta que no tenga paz. El hombre sabio no va a tomar, el hombre inteligente, sabio e inteligente, sabio, inteligente, no va a tomar una decisión hasta que no tenga paz. Leímos acá en el versículo 17 que todas sus veredas son paz. Es decir, la paz es la señal mediante la que Dios confirma la sabiduría. ¿Cómo Dios confirma la sabiduría? Mediante la paz. Entonces es necesario revisar estas señales puestas por Dios. Es necesario. Por eso a Colosenses el apóstol Pablo le dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahí tienen una cosa clave para tomar decisiones. Esto significa que la paz de Dios debe actuar como un juez, como un árbitro en nuestro corazón. Si no tenés paz, mejor no lo hagas. Siempre la mejor decisión es la de Dios. Cuando orás sobre algo y en tu corazón te inclinás a hacerlo, revisá las señales. Revisá las señales, revisá si tenés paz. Lo dicho por el versículo que acabamos de leer, tiene una salvaguarda en el versículo siguiente, en el 16. Leímos el 3.15, Colosenses 3.15. En el 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La salvaguarda es dejar que la palabra de Cristo more en nosotros. Si en las Escrituras está claro, si está claro lo que debes hacer, ni siquiera debes orar. Lo debes hacer porque está claro en la Escritura. Porque el Espíritu Santo nunca te llevará a algo opuesto a la palabra de Dios. Orás para que te confirme lo que está escrito en la Biblia, es una tontería. Nunca el Espíritu Santo te va a decir eso que está en la Biblia está mal. ¿Está? Ahora, serás guiado con paz cuando vayas a Dios con tus preguntas. Tómate el tiempo de escuchar al Señor mediante las señales que el Señor te ponga
adelante. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Definitivamente no debemos tomar decisiones que nos quiten la paz. No debemos tomar decisiones que nos quiten la paz. Si comprar ese televisor de 65 pulgadas que decíamos antes te va a quitar la paz, no lo compres. Si comprar esas zapatillas de marca que decíamos al principio te va a quitar la paz, no la compres. Si comprar el 0 kilómetro en lugar del de 5 años de uso te va a quitar la paz, no lo compres. Porque la Biblia dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la que viene ahora? La prueba de la siembra y la cosecha. La prueba de la siembra y la cosecha. Debemos entender y asumir que toda decisión traerá consecuencias. Siembra y cosecha. Toda decisión es una siembra y toda siembra trae cosecha. Toda decisión es una siembra y toda siembra trae cosecha. Buenas o malas, pero toda decisión trae cosecha, ya sea una cosecha buena, ya sea una cosecha mala. La decisión de la siembra y la cosecha. Entonces, dice la Biblia, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces toda siembra produce cosecha. Toda siembra produce cosecha. Eso está establecido en Deuteronomio 11. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Las decisiones tomadas con sabiduría, y basadas en los principios bíblicos, siempre tendrán un buen resultado a largo plazo. Tomadas con sabiduría e inteligencia, basadas en los principios bíblicos, con paz en el corazón, siempre van a tener un buen resultado a largo plazo. Sin embargo, hay muchas veces que en el corto plazo, en lo inmediato, en el corto plazo, quizá impliquen algún sacrificio personal. Implica un sacrificio personal. Tomo una decisión, a ver. Yo tomé una decisión una vez. Dos veces. Dos veces tomé dos decisiones con relación al estudio. Dos veces, un montón de veces. Pero, a ver, las más importantes. Un día tomé la decisión de hacer la escuela secundaria, de terminar la escuela secundaria. Tomé esa decisión. Estaba trabajando en una empresa, parado todo el día, cansado, abatido, fatigado, me dolían las piernas, la espalda de trabajar todo el día parado. Miraba en la administración las empleadas, trabajaban todas sentadas, con su guardapolvo, el gerente con su escritorio, su oficina, y yo parado todo el día, me dolía la espalda, me dolían los pies, me dolía las piernas de estar parado todo el día. Y entonces tomé una decisión. Voy a terminar la escuela secundaria. Después de esa decisión, obré en consecuencia. Empecé a buscar una escuela nocturna para trabajar todo el día y después de la noche ir a la escuela a terminar la secundaria. Entonces conseguí una escuela en Campo de Mayo, en Los Polvorines. Conseguí una escuela ahí en la provincia de Buenos Aires, Campo de Mayo, Los Polvorines, comercial número 1 de Los Polvorines, donde se estudiaba de noche.
hasta las 11:00 de la noche, 11:30. Salía a trabajar en Vicente López, me tomaba el tren en la estación Aristóbulo del Valle, caminaba hasta ahí, no tenía plata para tomar el colectivo, así que me iba caminando, corriendo hasta la estación del Valle, tomaba, me bajaba en la estación del ferrocarril Belgrano de los Polvorines, iba hasta la escuela, que quedaba una cuadra, y me quedaba ahí hasta las 11:30 de la noche, y después me iba a mi casa, cenaba, me dormía, el otro día a las 5 de la mañana, otra vez estaba yéndome a trabajar, y así, y la verdad que la decisión fue muy mala. Fue muy mala. ¿Se imaginan lo que es llegar a la casa de uno a las 12 de la noche? Estaba mi mamá con la comida esperándome y levantarme a las 5 de la mañana para ir a la estación a tomar el tren, para ir a trabajar hasta Vicente López. Qué decisión mala. Digo que fue una decisión pésima porque más o menos cada 6 meses yo quedaba tirado en la cama y no me podía levantar. Pesaba 60 kilos, con la misma estatura que ahora. Y quedaba tirado en la cama, no me podía levantar. Y entonces venía el médico, llamaba a mi mamá a la fábrica, y venía el médico de la fábrica, pero él ya sabía lo que yo estaba haciendo, que estaba trabajando todo el día y a la noche me iba a estudiar. Y entonces venía el médico de la fábrica, venía, ¿cómo andaba, pibe? Se sentaba en la cama, abría el portafolio, sacaba un frasquito de vitaminas, ahí sacaba una jeringa, llenaba la jeringa con las vitaminas, date vuelta, plum, la vitamina, mañana anda a trabajar. Y a los 6 meses otra vez fusilado. Qué mala decisión, qué sufrimiento, ¿no? Qué sufrimiento, qué mala decisión. Entonces muchas decisiones parecen malas en el corto plazo, pero en el largo plazo implicó que terminé la escuela secundaria y tenía 19 años y parece que había aprendido más bien el trabajo de la oficina, entonces me pusieron como encargado de cuentas a pagar de la empresa. Con mi escritorio, hacía los cheques, las órdenes de pago, atendía a los proveedores, encargado de cuentas a pagar. Entonces tomé otra decisión, inmediatamente tomé otra decisión. Voy a ir a la Universidad de Buenos Aires y voy a estudiar Ciencias Económicas. Voy a estudiar para contador público. Y seguía trabajando todo el día y a la tarde cuando salía, tomaba el colectivo y me iba hasta Córdoba y Junín, allá en pleno centro, a la Facultad de Ciencias Económicas, y pasó un año, y pasó un año, otro año, y pasó 3 años, y pasó 4 años, y pasaron 5 años, ya tendría que recibirme en 5 años, y no me recibía, y pasaron 6 años, y pasaron 7 años, pasaron 8 años, y pasaron 9 años, y pasaron 10 años, y pasaron 11 años, cumplí 30 años de edad, 11 años ya habían pasado, y medio año más, 11 años y medio me recibí de contador. Pero durante esos 11 años y medio, qué mala decisión, qué sacrificio, qué esfuerzo sobrehumano. Levantarse temprano, ir a la fábrica a trabajar, salir de ahí, ir al centro, a la facultad, estar ahí en 1, 2, 3 materias y después volver, tomar el tren, ya no había colectivo a la hora de salir, a esa hora de la noche. Y qué sacrificio. Entonces hay muchas decisiones, queridos alumnos, que en el corto plazo, probablemente impliquen algún sacrificio personal. Pero los cristianos no estamos hechos para vivir en el cortoplacismo. No estamos hechos los cristianos. Nosotros estamos hechos para vivir en la eternidad. Así que el corto plazo para nosotros no existe. No estamos hechos para vivir en el corto plazo, en el cortoplacismo. Si hay un sacrificio personal en el corto plazo, pero hay una decisión que va a traer beneficios en el largo plazo, ¿por qué no la voy a tomar? Yo me recibí a los 30 años. A los 30 años de contador público. Pero a los 30 años yo fui apoderado del Banco Central de la República Argentina. Y a los 33 años estaba en el directorio de la Coca-Cola. ¿Se entiende? Entonces, en el corto plazo, ¿qué significó? Un sacrificio enorme. Y en el largo plazo, ¿qué significó?
En el corto plazo una cosa, en el largo plazo otra cosa. Entonces, una vez que los apóstoles informaron al Sanedrín que seguirían dando testimonio de Jesús, fueron azotados antes de que se les pusiera en libertad. Hechos 5:40. No den más testimonio, no hablen más en este nombre. Vamos a seguir hablando en este nombre porque es preferible obedecer a Dios antes que los hombres, así que vamos a seguir hablando de este nombre. Los azotaron. O sea, ¿cuál fue la consecuencia de obedecer a Dios? Obedecer el mandato del Hijo de Dios y ayuda de Jesucristo. ¿Cuál fue la consecuencia en el corto plazo? Los azotaron. ¿Cuál es la consecuencia en el largo plazo? La vida eterna. Y la vida eterna no solamente la vida eterna de ellos, la nuestra, que gracias a la predicación de ellas nosotros llegamos a hoy a pertenecer al reino de Dios. Los tres hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, arriesgaron la vida cuando se resolvieron a no inclinarse ante la imagen de oro que había elegido Nabucodonosor. Eso era el corto plazo. ¿Cuál es el corto plazo? Nos van a tirar en el horno de fuego. ¿Cuál es la consecuencia? Y la consecuencia va a ser que nosotros creemos en Dios y Dios va a hacer que no suframos tanto para achicharrarnos. Que no suframos tanto para achicharrarnos. Eso es lo que ellos pensaban. Que Él los iba a acompañar para que no sintieran tanto dolor. Asumieron la posibilidad de que su proceder les acarreara la muerte. Pero sabían que contarían con la aprobación y bendición de Dios probablemente en la resurrección del día postrero. Muy interesante. El hecho de que tropecemos con obstáculos después de tomar una decisión acorde con nuestra conciencia no es motivo para que creamos que fue incorrecta. El tiempo y el suceso imprevisto pueden tener un efecto adverso incluso en las decisiones mejor intencionadas. Eclesiastés dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Cuál es el problema de las circunstancias? ¿Cuál es el problema de los reveses de la vida? Muchas veces debemos luchar contra, como yo les contaba, con los reveses de la vida, aun cuando hacemos lo correcto. Aun cuando tomamos las mejores decisiones, lo más correctas, las más alineadas con la palabra de Dios, y muchas veces tenemos que luchar con los reveses de la vida. ¿Cuál es el problema? El tema es que si decidimos en armonía con la voluntad de Dios expresada en su palabra, podemos estar seguros de que Él nos ayudará a aguantar y finalmente nos bendecirá, como a Sadrac, Mesac y Abednego. Ni un cabello se le chamuscó en el horno de fuego. Entonces, ejerzamos el don divino del libre albedrío de manera responsable. Y sabemos que mientras más importante es el objetivo que queremos alcanzar, mayor es el grado de sacrificio que vamos a tener que hacer. Y dice, pero estoy casado y tengo la posibilidad de hacer un curso de electricidad para matricularme en EPEC como electricista. Voy a tener que hacer un sacrificio. No descansar después de trabajar todo el día, no ver a los chicos después de trabajar todo el día, llegar a casa cuando están durmiendo, no ver televisión, no estar con mi esposa más tiempo. En el corto plazo parece un sacrificio. Es un sacrificio. Pero mientras más alto es el objetivo que deseo alcanzar, mayor es el sacrificio que tengo que estar dispuesto a hacer. Y no tengo que medir las decisiones en el corto plazo. Las tengo que medir en el mediano o en el largo plazo. Esto es muy importante, queridos alumnos, lo que les estoy diciendo, porque hace a la instrucción de vida contenida en las Sagradas Escrituras. Será la prueba de la siembra y la cosecha. No se olvide, lo que siembres vas a cosechar. Cosechás facilismo, vas a cosechar, sembrás facilismo, vas a cosechar poca cosa. ¿Sembrás sacrificio? Depende del sacrificio que siembres, es la cosecha que vas a tener. Muy importante
esto. La quinta prueba que debe pasar una buena decisión es la prueba de la legalidad. Muchos se olvidan de la prueba de la legalidad. No se imaginan cuántas consultas yo recibo, incluyendo de pastores, que no pasan la prueba de la legalidad. Porque además de respetar la ley de Dios, en nuestras decisiones también debemos respetar las leyes del gobierno civil de nuestro país. También debemos respetar las leyes del gobierno civil de nuestro país. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Se oponen a la autoridad. 1 Pedro 2, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como el superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Sino como siervos de Dios. Hay otra prueba que les voy a mencionar, que creo debe ser la sexta. A ver, veamos la sexta. La sexta le vamos a llamar la prueba matrimonial. La prueba matrimonial. Para tomar buenas decisiones se debe tener en cuenta que las mismas no deben poner en riesgo el matrimonio. Las decisiones no deben poner en riesgo el matrimonio, ni afectar negativamente a la familia, ni separar de manera alguna lo que Dios unió. Si vas a tomar una decisión, y esa decisión que tomaste implica discutir con tu esposa, pelearte con tu esposa, dormir uno en el dormitorio y otro en la cocina, estás separando. La separación de lo que Dios juntó no es solamente el divorcio, es todo lo que implique una separación en cualquiera de las tres áreas a que se refiere la tripartitud del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Si separaste el matrimonio en cuerpo, estás separando lo que Dios unió. Si en alma, estás separando lo que Dios unió. Si en espíritu, estás separando lo que Dios unió, y cualquier combinación de ellas en que haya separación, estás separando lo que Dios unió. Entonces, tus decisiones no tienen que poner en riesgo ni el matrimonio, ni afectar negativamente a la familia, ni separar de manera alguna lo que Dios unió. Dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Para tomar una decisión es necesario el acuerdo del matrimonio. Es necesario el acuerdo del matrimonio. Están los dos de acuerdo. Si no, no hay decisión bíblica que valga. No hay decisión bíblica que valga si el matrimonio no está de acuerdo en la decisión que se va a tomar. Porque Marcos dice, y los dos serán una sola carne. Está hablando Jesucristo. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La séptima prueba. Vamos que estamos todavía con un poquito de tiempo. La séptima prueba es la prueba de la divulgación. Usted lo tiene en pantalla. Le dejé a propósito la pantalla ahí. La prueba de la divulgación. ¿Qué es la prueba de la divulgación? ¿Qué es divulgar? Divulgar es poder decir. Poder decir. Si debes mantener oculta la decisión que estás tomando, porque de conocerla a otras personas te avergonzaría de la decisión que tomás, entonces no es una buena decisión. Si la tenés que ocultar, la tenés que esconder, porque si la saben los demás, te daría vergüenza que la sepan, es una pésima decisión, no es una buena decisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Tu vida no puede tener cosas escondidas por vergüenza, escondidas por si alguno piensa que está mal. Hay un problema, no está pasando la prueba de la divulgación. Muchas veces nuestras decisiones repercuten en otras personas o no son un buen ejemplo
para otros. O repercuten en otras personas o no son un buen ejemplo para otros. Entonces debemos seguir la guía bíblica sobre este particular. A ver cuál es la guía bíblica. 1 Corintios 10. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos. ¿No? ¿Qué dice Pablo? Yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si tenés que esconder algo que haces, ay, pero yo soy libre, yo puedo comer los alimentos no santos según la Escritura. Pero que no se enteren los hermanos de la iglesia. Yo tengo la libertad, la Biblia me da libertad a comer lo que quiero, pero que no se enteren los hermanos. Y viene un hermano a visitarte y andás escondiendo las botellas, andás escondiendo la comida, que no abra la heladera y no vea todo lo que hay ahí. Es un problema eso. No está pasando tu decisión la prueba de la divulgación. No puedes tomar una decisión que la tengas que andar escondiendo. No lo puedes hacer. Y ahí tienen, creo que el punto 8 también está ahí. A ver, el punto 8 es la prueba del carácter de Cristo. Debo estar convencido de que Jesús en mi lugar tomaría la misma decisión. La prueba del carácter de Cristo. Él en mi lugar tomaría la misma decisión. Yo tengo una corbata que uso para cazar. Desde hace más de 15 años me pongo esa corbata para cazar. Me la regalaron cuando era pastor en los Estados Unidos. Allá me la regaló un hermano. Y la corbata dice, What good did Jesus do? What good did Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Quiere decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en esta decisión? ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué decisión tomaría Jesús? What would Jesus do? Debo estar convencido que Jesús en mi lugar tomaría la misma decisión que voy a tomar yo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Necesitamos el carácter de Cristo. Necesitamos el carácter. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios. Es muy buena regla preguntarse qué haría Jesús en mi lugar. Está la 9 ahí también en esa pantalla, está la nueva, la prueba de la fe. La prueba de la fe. La fe es un elemento que es esencial en todas las áreas de la vida cristiana. La fe es esencial en todas las áreas de la vida cristiana. Todas las cosas que hace un cristiano deben ser hechas en fe. Pablo dice que lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Recuerden que Santiago dijo que deberíamos pedir sabiduría con fe. Deberíamos pedir sabiduría con fe. En Santiago 1.6. En Santiago 1.6. Entonces, la fe nos permite descansar. La fe nos permite descansar. No estar ansiosos. Creer que a Dios le importa nuestra situación, la decisión que tenemos que tomar, la situación que estamos enfrentando para tomar la decisión, creer que Él la conoce y que está en control de todas las cosas. Eso es la fe. En momentos de decisión, la sabiduría escoge el mejor curso, mientras la fe descansa en las promesas de Dios. Es interesante. La sabiduría es la que, con sabiduría e inteligencia, elige la mejor opción. Pero la fe descansa en las promesas de Dios para guiarnos y saber que Él está con nosotros. Decidimos un curso de acción
Y la fe es la que nos lleva adelante. Por eso dice, es justo por la fe vivirá. La fe es la que nos lleva adelante. Entonces, resumiendo esto, conocer la voluntad de Dios significa fundamentalmente conocerlo a Él y lo que le agrada a Él. Si bien en ocasiones podría haber una dirección inusualmente clara de Dios, en la mayoría de los casos, tomamos decisiones basadas en la información de que disponemos, y tomamos una decisión sobre la información y sobre la sabiduría espiritual, confiando en que Dios cumplirá su voluntad y descansamos en la confianza de la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro incluye hágase tu voluntad. Por eso Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, la fe. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos a la número 10, ya nos queda poquito, 10. La número 10 dice, la prueba de tu propio deseo. La prueba de tu propio deseo. Si la Biblia se queda en silencio referida a tu decisión, no hay nada en la Biblia, ni a favor ni en contra, no hay nada. Si una de tus decisiones no es claramente más sabia que la otra, dijimos, si la Biblia no dice nada, si pasa todas las pruebas anteriores, las 9 anteriores, y ve las dos opciones, y ninguna me parece mejor que la otra, ninguna es más sabia, aplicar sabiduría e inteligencia, ninguna es más sabia que la otra, entonces ¿qué hago? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Pasaron todas las pruebas, las dos pasaron todas las pruebas. Y las mirá y decís, ninguna es más sabia que la otra, las dos son buenas. ¿Qué hago? Lo que quieras. Tenés la libertad para hacerlo. Y Dios obra su plan soberanamente sobre tus deseos. Entonces dijo, a ver, ¿cuál es la que me gusta más? ¿Qué quiero? ¿Cuál es la que me gusta más? ¿Cuál me gusta más? ¿Esta me gusta más? Esa es la que hago. Y sigo en fe, confiando en Dios. La Escritura dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. O sea, la que más te guste, la que te produzca más satisfacción. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. O sea, si esta es la que quiero porque más me gusta. Yo digo, Dios produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que, ya que son iguales en todos los aspectos, voy a elegir la que quiero, la que más me gusta. Si tenés una relación vital con Cristo y estás lleno del Espíritu Santo, sos libre de tomar tus decisiones de acuerdo con tu propio deseo, siempre y cuando no violen la voluntad moral de Dios revelada en la Biblia. Es totalmente aceptable cumplir tus deseos al decidir algo, hacer lo que te hace más feliz, que te entusiasma, que te produce alegría. Hacelo todo para la gloria de Dios. La número 10. La 11. La prueba de la conciencia. La 11. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, debemos vivir con una buena conciencia hacia Dios y hacia la gente. Debemos vivir con una buena conciencia hacia Dios y hacia la gente. Dice la Escritura, amados, si nuestro corazón no nos reprende, si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. Tenés buena conciencia. Tiene que pasar la decisión, la prueba de la conciencia. Si tu corazón no te reprende, ten presente que una conciencia culpable provee evidencia clara de que no estás en la voluntad de Dios. Si te sentís culpable, no estás en la voluntad de Dios. Pero ten en cuenta que una conciencia clara no te garantiza que hayas discernido correctamente la voluntad de Dios tampoco. Tiene que cumplir todas las condiciones. Decir, ay, no me pesa la conciencia, entonces lo voy a hacer. No, para. ¿Cumplió todo el resto de los requisitos? La conciencia no funciona como una luz permisiva. La conciencia funciona como una luz roja, no como una luz verde que te permite hacer. Acordate, la conciencia funciona como una luz roja. Ir contra la conciencia no es sabio y no es seguro. Número 12, la prueba de la humildad. Debes pasar la prueba de conservar la humildad. Si la decisión que te vas a tomar y lo que vas a hacer te va a envanecer, enaltecer, enorgullecer,
sonaste, esa no la tomes. Bueno y recto, dice el Salmo, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. La 13, son 14, así que voy a dar las 14. La número 13, la prueba de la paciencia. La prueba de la paciencia. ¿Vas a tomar una decisión impaciente? Rápido. Nunca tengas apuro, nunca tengas prisa. No te apures a tomar una decisión sin que la misma pase todas las pruebas y hayas completado el proceso. La semana que viene le voy a enseñar el proceso. ¿Cuál es el proceso decisorio? Espera en Jehová, dice la Escritura. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. Calla delante de Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. No te pongas ansioso porque el vecino tiene un auto mejor. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, por el hombre que hace maldades. No te alteres. Dice Isaías, pero los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y la última de todas las pruebas, es la prueba de la distancia. La prueba de la distancia. La prueba de la distancia es que uno puede tener una mejor perspectiva en relación con determinada decisión, una mejor perspectiva, si toma distancia y la considera como si no estuviera involucrado. ¿Qué quiere decir esto? Es como los que juegan al ajedrez, ¿viste? Siempre el de afuera dice, mover el caballo, mover el caballo. El que está de afuera dice, mover el alfil para allá, mover la torre, la reina. Porque el que está de afuera tiene una mejor perspectiva, lo ve desde afuera, ve todo el panorama completo. Y muchas veces para tomar una decisión, adentro estamos demasiado involucrados, demasiado ansiosos, demasiado nerviosos, demasiado involucrados con el problema, con la decisión. Entonces tenemos que hacer así, salirnos afuera y mirar y evaluar todo el conjunto, tomar una distancia que me permita analizar el tema en perspectiva para tomar una decisión correcta, una buena decisión. La semana próxima, entonces, la clase que viene, vamos a continuar con el proceso de tomar decisiones, para que aprendamos cómo tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que los bendigo en el nombre de Dios, espero que la clase les haya resultado útil para poner en práctica. Los bendigo en el nombre de Dios